Hablemos de los lapsos de tiempo en el anime y manga. Todo el manga de My Hero Academia ocurre en 10 años, pero hay dos saltos en el tiempo. Primero, del episodio 1 al episodio en donde entra la UA, pasa alrededor de 6 a 8 meses. Y después del capítulo 429 al 431, hay un salto en el tiempo de alrededor de 8 años, por lo que en realidad la historia se concentra en únicamente un año de la vida de Deku. En otras palabras, un manga que terminó en realizarse 10 años, solamente te abarca un año de la vida del protagonista. O sea, wow. Te vemos a Deku madurar un año, desde los 15 años a prácticamente los 16. Y luego la gente se pregunta de ¿por qué Deku es un llorón? Tiene 15 años el pobre. Tiene 15 años y siempre fue un alma súper pura y súper decente. Pero lo más impresionante es que todo Jujutsu Kaisen sucede en 6-8 meses. Desde que Itadori conoce a Megumin hasta que se vuelve uno de los hechiceros más poderosos, pasan 6 meses. Aunque tenemos episodios en donde se van al pasado y vemos a Gojo y Geto de jóvenes, y también Jujutsu Kaisen 0, que se encuentra apenas alrededor de un año antes de Jujutsu Kaisen tomo número 1. Pero toda la historia principal sucede apenas en 6 meses. Desde que Itadori conoce a Nobara hasta el incidente en Shibuya pasan 4 meses. O sea, se conocían de 4 meses. En otras palabras, apenas se conocían entre sí. O sea, Megumin, Nobara y Yuji se conocen apenas. Megumin conoce más a Maki y a Yuta que básicamente a Yuji y Nobara. Esto es algo que no solo ocurre en estas obras. En la mayoría de las historias ficticias, la historia se desarrolla en ocasiones en apenas un mes o 2 días. Pero lo impresionante es que mangas que duraron casi 10 años solo hayan mostrado acontecimientos que sucedieron en un lapso de 6 meses, un año. One Piece lleva más de 20 años en emisión y las aventuras solo abarcan 2 años y medio. Pero la tripulación como tal solo ha convivido 6 meses juntos. En otras palabras, Perona y Mihawk conocen más a Zoro que Luffy y Robin. Raylight conoce más a Luffy que Nami. Robin conoce más al ejército revolucionario que a los sombreros de paja. A mí es esto lo que me parece un descuadre completo. Me hace sentir bien raro, como si no hubiera pasado nada y a la vez hubiera sucedido todo. Entiendo que animes como Jujutsu Kaisen y My Hero Academia tengan que hacer que todos sus acontecimientos sucedan en lapsos muy cortos, pero One Piece bien podría haber hecho varios saltos en el tiempo y haber pasado ya 10 años desde el episodio número 1 de One Piece y tendría hasta cierto punto más coherencia. Pero no, o sea, y lo que hemos visto, las aventuras, no el entrenamiento de 2 años, las aventuras de One Piece han durado 6 meses. 6 meses en 20 años. Wow. En lo personal, creo que tendría más sentido que los animes empiecen cuando los personajes tienen entre 15 y 18 años. Eso está bien, pero si tu historia lleva más de 10 años en publicación, la verdad es que nadie se quejaría con que estos personajes tuvieran ya 23 por lo menos. Me gustaría que el desarrollo de un anime sea un poco más exagerado y ver un crecimiento en los personajes, tanto físico como mental. Pero evidentemente va a ser normal que los personajes carezcan de desarrollo porque todo sucede en 6 meses o un año. Nadie cambia tanto en tan poco tiempo. No es imposible, pero normalmente se necesita más de 6 meses para tener un verdadero cambio de mentalidad y actitud, además de físico. Entonces, evidentemente en la mayoría de animes no va a haber ningún tipo de desarrollo de personajes porque no hay personajes que se puedan desarrollar en 2 semanas. Por eso está también planteando Vinland Saga. O sea, vemos a Thorfinn desde que es básicamente un niño adolescente hasta que es un joven adulto y un adulto ya. Y pues ahí sí hay una evolución. Vemos cómo el personaje crece tanto física como mentalmente. Y pues es increíble. A diferencia de la mayoría de los shonen, que pues evidentemente no crecen los personajes prácticamente nada. A veces sí, pero en su mayoría no crecen tanto. Con esto no quiero justificar que muchos animes carezcan de desarrollos de personaje, pero lo veo muy plausible. Literalmente todo se desarrolla en 2 meses. Nada se puede desarrollar en 2 meses. O sea, tú no desarrollas actitud, tú no desarrollas ni siquiera un hábito en 2 meses. Bueno, se supone que en 21 días puedes desarrollar un hábito, pero en general en 2 meses apenas puedes desarrollar una mísera cosa de lo que realmente vas a hacer en el futuro si sigues teniendo ese desarrollo. O sea, en 2 meses no te ves con un mejor físico. Bueno, en ocasiones sí, pero
es complicado. En 2 meses sí pueden pasar muchas cosas, pero no tantas. O sea, si fuera un año, ahí sí vería un buen desarrollo y un desarrollo que ya se puede ser exagerado o pues cambiar completamente, pero en 2 días no hay un desarrollo. En 3 meses apenas se puede haber un desarrollo. Excepto Ichigo, que entrenando 3 días siempre logra despertar su próximo poder oculto y pues eliminar a los malos de turno. Sí, creo que solo Ichigo es el que puede en 2 semanas desarrollar un superpoder completamente roto que opaca a cualquier ser que antes había existido. Y pues nos vimos en otro video. Es todo lo que tengo que decir por el día de hoy, la verdad. Me puedes seguirme en mis otras redes sociales, te lo agradecería muchísimo. Y también, ¿qué más tengo que decir? Pues comenta tú, ¿qué opinas de estos lapsos en el anime y manga? La verdad es que me parece muy chocante, sobre todo porque a veces, o sea, yo era mucho de leer libros y en los libros por lo regular la verdad es que hay un desarrollo de muchos años en ocasiones o de meses y meses, y en cambio en un manga, o sea, puedes leerte 10 tomos y pasaron mes y medio. Es como 10 tomos y pasó mes y medio apenas, pasaron 4 días. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es como... Me parece demasiado exagerado los mangas. Y creo que se debe a que los protagonistas y pues los personajes tienen que tener 15 años prácticamente eternamente. O como mucho ya tener 18 años eternamente también. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas que los personajes tengan 18 años eternamente? O sea, no existe el envejecimiento en los animes y mangas, básicamente. Y es debido a muchas de la cultura japonesa que permea de decir, los mangas son de niños, o la mejor etapa de la vida es cuando tenía 15 años. Y es como, brother, o sea, también, yo qué sé, consíguete una etapa mejor a los 20. O sea, haz algo. Aunque ya hay más animes que pues los personajes tienen 20 años, pero ese no es el punto de la crítica de este video. Puedes dejar en un comentario, te lo agradeceré mucho. Y pues nos vemos en otro video. Hasta luego y bye. Comparte el video también, se me había olvidado. Y pues sí, de hecho. O sea, por ejemplo, vi un video el otro día que hablaba de que Dante en los videojuegos, él sí crece. Y ya parece un hombre de 40 años, como debería. Pero, por ejemplo, las chicas, que básicamente tenían la misma edad que Dante, no han envejecido desde que tienen como 25. O sea, se quedaron con la misma skin de cuando tenían 25. Y es como, brother, ¿por qué Dante sí parece de 40 años y las mujeres no parecen de 40 años? O sea, raro.